Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Dimar Crochet. En esta oportunidad vamos a aprender a realizar este short, un diseño muy sencillo, muy fácil, que lo novedoso de este diseño va a ser que vamos a utilizar nuestro hilado matizado. En un tutorial anterior enseñé cómo realizar un ovillo combinando colores que tengamos restos de hilado que podemos reutilizar. Formamos un ovillo y con ese podemos tejer todas las prendas que quieran, accesorios, deco, lo que quieran. En este caso vamos a trabajar esta prenda que es un short, que lo van a poder realizar en todas las tallas, el tamaño que ustedes deseen, y que luego lo van a poder combinar con otras prendas que voy a ir proponiendo, diseños, ya sean parte superior, accesorios y demás, así que van a poder hacerse un conjunto. Así que no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguno de los próximos tutoriales, que vamos a seguir trabajando con esta técnica. Voy a enseñar cómo realizar esta guarda, cómo adaptar este short a cualquier medida, como les decía, y realizar una cintura. Muy fácil, muy rápido y les va a encantar. Manos a la obra. Vamos a comenzar este proyecto viendo los materiales que vamos a utilizar. Vamos a necesitar, como siempre, centímetro, tijera, marcadores, agujita lanera, la aguja que vamos a trabajar en este caso va a ser una número 4. Pueden utilizar una número 5, una 3,5, también un poco más chica, 4,5, eso a elección. El material entonces es nuestro ovillo matizado, el que venimos trabajando ya en otros proyectos y el que enseño en un tutorial que voy a dejar el link en descripción, y por aquí arriba va a aparecer para que puedan acceder si es que aún todavía no lo vieron o no saben de qué se trata. Van a juntar entonces restos que tengan de hilados que no hayan utilizado, la cantidad que sea. Después ustedes lo van a ir, pueden ir cortando, ir haciendo los tramos de color que ustedes deseen. Todo eso lo explico en ese tutorial y enseño, por supuesto, cómo unir esas hebras. ¿Sí? Las vamos a unir con un nudo muy prolijo que queda, que es indestructible. Así lo llamo. Es un nudito, ven, aquí si lo pueden apreciar, que no se desarma por nada del mundo. Miren. Que va a quedar súper bien. Y vamos a utilizar entonces este ovillito que van a hacer. Y en el caso del diseño que yo hice, lo combiné con un hilado liso, ¿sí? Con el que voy a hacer las terminaciones. Entre ambos hilados vamos a necesitar unos 200 gramos. Del liso 80 y del matizado 120. Bien. Con estos materiales vamos a poder realizar entonces este short. Para este short van a necesitar la medida principal, que es el contorno de cadera. Si van a medir por la parte más sobresaliente de la cadera, y esa medida es la que van a tener en cuenta para comenzar con nuestra tira de cadenas, ¿sí? Comenzamos con un nudito deslizado y a realizar cadenas, que el largo debe ser entonces la medida de nuestro contorno de cadera. Bien, recomiendo que hagan las cadenas flojas. En total voy a realizar 118 cadenas para mi contorno, que tengo 110, es el contorno total de cadera. 110 centímetros, voy a realizar en este caso 118 cadenas. Vamos a suponer que aquí tengo todas las cadenas. Voy a trabajar en una muestra más pequeña para poder avanzar más rápido con el punto. Entonces, 118 cadenas. Una vez que ya tengo todas esas cadenas formando la tira, voy a cerrar esta tira. De esta manera
La voy a unir y voy a realizar un punto deslizado en el rulito de adentro de la cadena, ¿sí? Recuerden que la cadena tiene 3 rulitos. El rulito de adentro, de atrás, es el cual voy a picar y voy a realizar el punto deslizado. Una vez que ya tengo esto, voy a comenzar entonces con las varetas. Voy a hacer 2 cadenas que van a ser mi primer vareta. Y luego voy a realizar varetas que pican en el rulito de atrás. Siempre vamos a trabajar el rulito de atrás de la cadena. Y vamos a comenzar a hacer varetas. Todo alrededor de nuestro círculo de cadenas. Aquí entonces voy a trabajar una muestra más pequeña en la cual ya di toda la vuelta por este contorno y van a empezar a notar los cambios de color. Pueden observar entonces de esta manera. Voy a cerrar la vuelta con un punto deslizado. Aquí les va a suceder que va a cambiar el color, sí o sí, porque van a empezar con uno y van a terminar con otro. Lo que deberíamos hacer ahora es realizar 2 cadenas y seguir con las varetas por encima del otro color, ¿sí? Esta sería nuestra segunda vuelta en este caso. Bueno, aquí van a notar esto. Voy a avanzar un poquito para que vean. Van a notar que el color, ven, nosotros veníamos trabajando con esta hebra. Cuando cambio la hilera, el color este se va a ir para arriba, ¿sí? Va a comenzar la segunda vuelta. Esto le va a ir dando, va a quedar como una marca en el tejido, que la verdad que no queda mal, ¿sí? Pero si ustedes la quieren evitar, lo que pueden hacer es, cuando terminan esta vuelta, ¿sí? Lo unen con el punto deslizado y lo que hacen aquí es un nudito, cortan la hebra y pueden comenzar con un nuevo color o con la misma hebra del mismo color, pero en otro lado. Por ejemplo, yo lo haría en esto, aquí, para que me siga quedando este intercambio de colores. Bien, así que tienen las dos opciones. Yo ahora les voy a mostrar en el terminado cómo queda. Pero bueno, esa es la idea, que vayan variando con el tema del color, ¿sí? Es una técnica que no necesita mucha prolijidad, ya que los cambios de colores nos dan esa posibilidad. Así que a partir de esta vuelta ustedes van a hacer todas las vueltas que necesiten hasta llegar a la medida deseada. Aquí pueden ver entonces ya avanzado y en escala real. Vamos a ver las medidas que quedaron. De ancho tenemos en total unos 42 centímetros. Y de alto tenemos unos 25 centímetros. En total de vueltas di 23. Como les decía, aquí pueden observar los cambios de color y cómo queda. Miren, en algunos lugares dejé el mismo color y seguí en la siguiente vuelta y se van informando, ven, como estas escaleritas que a su vez ustedes pueden observar que no se nota para nada. Lo que hice fue realizar 3 vueltas intercambiando el color de esta manera, o sea, siguiendo, haciendo esta escalerita. En 3 cortaba la hebra y luego retomaba en otro sector, como les enseñé en el paso anterior. ¿Sí? Así me organicé como para que no quede siempre cerrado en el mismo lugar. ¿Sí? Lo fui intercambiando. Bueno, una vez entonces que tenemos ya este largo, que sería todo el largo del tiro, ¿sí? Del tiro de nuestro short, vamos a separar esta pieza en 2. Vamos a contar la cantidad de puntos que tenemos y vamos a realizar una marca justo en la mitad. Dividí entonces
recuerden, yo tenía 118 cadenas en total, dividí 59, la mitad para cada lado. ¿Sí? Ahora vamos a formar lo que son las piernas, ¿sí? Lo que van las piernas. Bueno, aquí en la mitad entonces lo que vamos a hacer es, primero vamos a realizar un nudito deslizado. Vamos a tomar la primera marca, donde les comenté en 59. Voy a tomar este nudito y voy a trabar de esta forma, realizando cadenas. Las cadenas que realice son las que me van a formar la cavidad de nuestro el tiro, ¿sí? El tiro de nuestro short, ¿sí? En este caso voy a agregar 15 cadenas, que son 10 centímetros. Bien, esto entonces va a ser el espacio que me va a quedar para la cavidad del tiro, ¿sí? Para que quede bien formado el short. Voy a ir a la otra marca, la voy a quitar y voy a realizar un punto deslizado. De esta manera me va a quedar trabado. Al principio con el nudo que hicimos al comienzo y al final con el punto deslizado. Esto lo voy a cerrar con un nudito y voy a cortar la hebra. ¿Sí? Así me va a quedar entonces esta parte. Ahora lo que voy a hacer es continuar con las vueltas de varetas, pero ahora ya separados, ¿sí? Vamos a hacer un par de vueltas en cada uno de los sectores que formamos, que están divididos por esta cadena. Entonces, vamos a comenzar, por ejemplo, aquí vamos a tomar de esta manera y comenzar en el sector que ustedes quieran según los colores. Sí, recuerden que estamos trabajando eso. Bueno, aquí voy a hacer todas varetas, continuando con este diseño, todo hasta llegar a esta cadena. Una vez que llego entonces con las varetas a este sector, a las cadenas, lo que voy a hacer es trabajar una vareta en la misma vareta donde salen las cadenas. Una voy a hacer ahí. Y luego voy a comenzar a hacer varetas en cada uno de los espacios de cadena. Voy a ir tomando cada una de las cadenas por el rulito de atrás. Voy a picar en el rulito de atrás y voy a ir realizando entonces cada una de las varetas. La cadena se compone de 3 rulitos. Tomando solo el de atrás nos van a quedar, ven, de esta manera nos van a quedar 2 libres. Estos 2 los voy a tomar cuando dé la otra vuelta, ¿sí? Yo después de este lado tengo que hacer lo mismo que acabo de hacer de este. Cuando haga toda la vuelta de este lado voy a tomar los 2 rulitos que me quedaron. ¿Sí? Vamos a dividir así esta cadena. Entonces de este lado me corresponde solo agarrar el rulito de la parte de atrás. Termino la vuelta, ven cómo que me quedó, miren. ¿Sí? Esta es la mitad y la otra mitad de la cadena la vamos a trabajar entonces de este lado. ¿Sí? Bien, llegué aquí, al comienzo voy a cerrar con un puntito deslizado y voy a hacer una vuelta más. En total, en mi caso voy a dar 3 vueltas en ambas piernas, ¿sí? Vamos a hacer 3 vueltas de este lado y 3 vueltas en la otra pierna. Di entonces 3 vueltas y de esta manera me quedó una pierna, ¿sí? Algo que no les aclaré, el tamaño que ustedes coloquen de cadena, el largo de la cadena depende de la abertura que ustedes necesiten para la pierna. ¿Sí? En este caso yo dejé 10 centímetros como les decía, pero ustedes pueden dejar más o menos, dependiendo también el tamaño de la pierna que ustedes quieran lograr. Ahora ya tengo de este lado, lo voy a comenzar de este otro. Y como les decía, les voy a mostrar aquí cómo tomo la cadena, que ya está de un lado. Ahora vamos del otro lado. Voy a tomar entonces hebra, voy a comenzar aquí
y voy a tomar entonces 2 rulitos, ¿sí? Lo que me quedaba de la cadena, como les expliqué. ¿Sí? Voy a tomar entonces así los 2 rulitos y voy a comenzar entonces a partir de aquí a realizar las varetas. Comenzamos con 2 cadenas y luego seguimos con varetas en cada una de las cadenas. Vamos a hacer entonces las varetas en esta cadena y en cada una de las varetas hasta completar 3 vueltas. Miren cómo quedó entonces con 3 vueltitas simples, porque luego voy a agregar aquí una guarda. Si ustedes no desean hacer la guarda, entonces pueden hacer más vueltas. No se preocupen por esto, que luego queda, es el calce que le da el short al tiro, que queda muy bien, ¿sí? Si no le hacemos esto, nos queda una falda. ¿Ven? Bueno, vamos a seguir entonces trabajando. Ahora vamos a hacer la guarda. Vamos a comenzar entonces esta guarda montando un punto en la aguja. Luego voy a ir aquí al tejido, voy a comenzar aquí en la parte del tiro para que me quede la unión escondida en esa parte, y voy a picar en cualquiera de las varetas y realizar un medio punto. Ahora voy a hacer 5 cadenas al aire, voy a contar 3 varetas, las voy a dejar sin trabajar y en la cuarta voy a realizar un medio punto. Vuelvo a hacer lo mismo, 5 cadenas, cuento 3 varetas en la cuarta, pico y hago un medio punto. Esto lo voy a repetir toda la vuelta hasta llegar nuevamente al comienzo. Estoy llegando al final y aquí estoy en un dilema. Miren, puede ser que les coincidan los puntos o no. El motivo lleva 4 varetas en total, 3 que dejamos en suspenso y una donde hacemos el medio punto. Entonces puede pasar que no coincidan exactamente las varetas. En este caso tengo 6 varetas libres. Lo que voy a hacer es picar en la del medio y volver a hacer 5 varetas. En este caso me quedaron en un lado 3 y en el otro me quedaron 2 libres. ¿Sí? No pasa nada. Lo pueden hacer así, dejando 2 nomás o dejando 4. También pueden realizar ese movimiento, ¿sí? No pasa nada, no se nota. Y vamos a comenzar una segunda vuelta. Vamos a ubicarnos dentro de el arco de cadenas con un punto deslizado y vamos a realizar 3 cadenas que van a ser mi primer vareta. Luego, en ese mismo espacio, voy a realizar 4 varetas. 1, 2, 3 y 4. Voy a ir al otro espacio cadena y voy a realizar lo mismo. Pero en este caso voy a hacer ya directamente 5 varetas. 4 y 5. Y esto es lo que voy a repetir en cada uno de los arcos. 5 varetas. Así en toda la vuelta. Di toda la vuelta y voy a terminar con un punto deslizado en la tercera cadena que hicimos simulando una vareta. Una vez que tenemos esto, entonces estas serían 2 vueltas. Vamos con una tercera. En este caso voy a repetir una vez más las 2 vueltas y ese va a ser mi guarda. Ustedes pueden o dejarlo así con una sola, hacer 2 como es mi caso, o hacer más. Eso depende de cómo ustedes quieran. Bien, ahora vamos a hacer una tercera vuelta. Para eso vamos a girar
y nos vamos a ubicar entre estos dos grupitos de varetas. Miren, hago este movimiento yo terminé en este espacio. Yo tengo que trabajar ahora medios puntos en las intersecciones de estos grupitos. ¿Qué pasa? No puedo llegar con puntos deslizados hasta aquí porque si no me quedaría como un borde muy grotesco. Entonces la idea es esta, vamos a girar y ya directamente nos vamos a ubicar en este espacio, ya vamos a estar ahí bien cerquita. Entonces tomamos la lazada y hacemos el medio punto. Y ahora vamos a hacer las 5 cadenas y vamos a ir a la otra intersección de los dos grupitos y vamos a hacer un medio punto. Y esto es lo que vamos a repetir, ¿sí? De esta manera. Vamos a hacer 5 cadenas, me pasé una, 5 y un medio punto entre medio de los dos grupitos de vareta. ¿Sí? Bueno, lo voy a repetir toda la vuelta. Llego al final, cierro nuevamente con un punto deslizado en el medio punto. Y ahora voy a volver a girar para realizar en los grupitos de varetas que me queden del lado del derecho, al igual que la segunda vuelta que hicimos, ¿sí? Simplemente lo que voy a hacer es repetir las varetas, ¿sí? Voy a hacer el punto deslizado y voy a comenzar con 3 cadenas y 4 varetas. Bueno, esto lo voy a repetir entonces toda la vuelta. Y así me quedan terminada entonces esta guarda solo con 4 vueltas, ¿sí? 2 de cadenas, de arcos de cadenas y 2 de varetas, ¿sí? De grupitos de varetas. Bien, pueden observar aquí cómo queda el tiro y todos los detalles. Listo la parte de abajo. Ahora vamos a ir a la parte de arriba, la cintura. Lo que vamos a hacer aquí, vamos a hacer un punto elástico, ¿sí? Que hemos utilizado en cardigans, que hacemos, o suéteres, que hacemos puños, que hacemos cinturas. Bueno, vamos a realizar exactamente lo mismo. Voy a repetir entonces el color que utilicé aquí en esta guarda y voy a seguir con este tono. Vamos a realizar lo siguiente. Vamos a tomar un nudito deslizado en la aguja. Lo vamos a volver así a trabajar, a montar en la aguja. Vamos a ir aquí a la cintura. Vamos a tomar la lazada y vamos a hacer una vareta. Esto, si quieren, lo pueden comenzar con cadenas, como quieran. En este caso me parecía que quedaba más prolijo. Voy a tomar cualquiera de estas varetas. Voy a pasar mi aguja por detrás, envolviendo esta vareta. Tomo la lazada, saco y hago la vareta. Así voy a comenzar. Ahora voy a hacer lo contrario. Yo tomé esta vareta envolviendo de esta manera. Esto es una vareta tomada por delante, ¿sí? Como hice yo. Y por detrás es ir con el gancho por detrás, también envolviéndola, pero tomándolo por detrás. Sí, bueno, entonces vamos a ir intercalando. Una por delante, una por detrás, una por delante, una por detrás. La primera fue por delante. Ahora vamos por detrás. Tomamos la lazada, voy por detrás, la envuelvo de esta manera, saco la lazada y realizo mi vareta. Ahora voy a hacer lo mismo por delante. Voy con mi gancho, lo envuelvo por delante y hago la vareta. Por detrás, lo mismo, pero tomándolo por detrás. Por delante y por detrás. Esto lo voy a repetir toda la vuelta realizando esto. Uno por delante, uno por detrás. Di toda la vuelta entonces con este punto. Miren qué lindo que quedó con una sola vuelta y cómo ya tomó forma.
¿sí? A la cinturita. Miren qué lindo que está quedando. Ahora, este punto lo vamos a repetir un par de vueltas para formar el ancho de la cintura que desee. En este caso yo voy a realizar desde el comienzo, ese fue un planteo de un short con tiro alto, ¿sí? Entonces ustedes, dependiendo del tiro que ustedes le quieran dar a la altura, por así decirlo, a este short, es también el ancho de cintura que van a hacer, ¿no? Cuando termino la vuelta, me quedé en esta parte, voy a cerrar con un puntito deslizado. Voy a mandar la hebra para atrás, después la voy a esconder, obviamente. Y voy a volver a repetir entonces este punto. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a tomar mi aguja y la voy a pasar sin lazada, no, directamente desde el punto deslizado. Y voy a tomar entonces esta vareta por delante. Saco lazada y hago un medio punto. Luego una cadena. ¿Sí? Así voy a simular entonces esta vareta, esta primer vareta. Ahora tengo que hacer una por detrás. ¿Por qué? Porque voy a respetar y voy a repetir el mismo movimiento. Si es la vareta está hecha por detrás, la voy a volver a hacer por detrás. Y si la vareta está por delante, lo repito, por delante. Esto es lo que voy a hacer toda la vuelta y todas las vueltas necesarias hasta lograr, como les decía, el ancho que ustedes quieran en esta cintura. Como verán, voy repitiendo muy fácil cada una de las varetas, por delante y por detrás. Y así me quedó la cintura. En total di 4 vueltas. Y esas 4 vueltas son 3,5 centímetros. Como les decía, este tamaño de la cintura ustedes lo pueden hacer como quieran. Y lo último que nos faltaría hacer es una correa, ¿sí? Un pequeño lazo para poder sujetar aquí en la cintura y ajustar un poco más. Hacerlo con el mismo tono. Voy a tomar entonces la hebra, un nudito deslizado y lo único que voy a hacer son cadenas. Así de fácil. Solo vamos a hacer cadenas y esta va a ser nuestra tira que sujete en la cintura. Terminé este lazo entonces de cadenas, en total lo hice de 1 metro. Y en los extremos, ¿ven? Van a quedar con los nuditos. Aquí pueden cortarlo sin problema que no se va a deshacer. Pueden dejar así una colita como si fuese un cordón. Y lo que vamos a hacer ahora es pasarlo entre medio de esta cintura para que me quede sujeto. Este short tiene ambos lados que se pueden utilizar, ¿sí? No tiene derecho al revés, espalda y delantera mejor dicho, sino que cualquiera de los dos lados está bien. Ustedes van a elegir cuál quieren que sea del lado de adelante y cuál el de atrás. Bien, yo lo voy a dejar así, que este sea el lado del frente. Entonces voy a comenzar a colocar mi lazo en esta parte, ¿sí? Entonces, yo había hecho 4, de las 4 hileras voy a pasarla por la segunda. Voy a hacer de esta manera. Si quieren pueden utilizar el mismo gancho o uno más grande. Se ayudan con eso, ¿sí? Miren, ahí pasé la primera. Esto va a quedar así en el frente para poder anudar. Luego lo voy a ir pasando cada 2, 3 o 4. En este caso voy a hacerlo cada 4. 4 hileras voy a ir pasando mi lazo. Y así lo voy a ir sujetando
a la cintura. Y así nos queda terminado este short. Miren qué lindo que queda, cómo va con la cintura, toma forma. Quizás ustedes cuando lo estén realizando lo vean que está muy cuadrado. Bueno, no se preocupen que cuando hagan la cintura, listo, toma mucha forma y se va a adaptar súper bien al cuerpo. Espero que les haya gustado la propuesta. Cualquier duda que tengan o sugerencia con respecto al tutorial o al diseño me lo pueden dejar en comentarios. Sí, vamos a poder charlar y despejar dudas. Si les gustó el video, recuerden ayudar con un me gusta, suscribirse al canal y no se pierdan ninguno de los próximos tutoriales que vamos a estar realizando con esta técnica y por supuesto muchas propuestas más con las que vengo trabajando en el canal. Nos vemos en un próximo tutorial. Chau, chau.